están? Esto es Logosomnia. Hoy vengo a hablarles de El mundo como voluntad y representación, la obra más importante del filósofo Arthur Schopenhauer. Esta obra destaca no solamente por el rigor de su sistema, no solamente porque está construida a partir de una arquitectura conceptual excelsa, sino también por la calidad de su prosa. Arthur Schopenhauer, además de ser un gran filósofo, es un gran escritor. Por eso, no me propongo en esta serie de videos traducir a un lenguaje fácil la obra de este autor. Nada reemplaza la lectura de las fuentes. Y en el caso de Schopenhauer, esta regla se da con aún más énfasis. No se trata, como en el caso de Berkeley, a quien ya dediqué un video, o como en el caso de Kant, de un filósofo que a partir de una prosa árida, propositiva y casi euclidiana ofrece sus ideas. Se trata más bien de un estilista, de un esteta que utiliza recursos poéticos, que se sirve de un vuelo literario para poner en escena sus ideas y sus conceptos. En el caso de Schopenhauer se da una de las ideas que Gilles Deleuze y Félix Guattari tratan al principio de su libro El Antiedipo. Deleuze y Guattari, como digo, al comienzo de este libro, plantean que el acto de leer no puede reducirse al acto de interpretar. Leer no es sencillamente o no consiste sencillamente en acceder a un contenido que ha sido vertido en una determinada vasija o en una determinada forma neutra. Leer no es pasar a través del lenguaje para llegar a unas ideas. Cuando leemos grandes textos, la pregunta no es tanto si comprendemos o no comprendemos. La pregunta es, sobre todo, si pasa o no pasa algo, si ocurre o no ocurre algo. Leer a autores como Arthur Schopenhauer, leer el mundo como voluntad y representación, es un acontecimiento. No es sencillamente un acto interpretativo. Por supuesto que hay que servirse de la interpretación conceptual para llegar a aquello que en última instancia Schopenhauer quiere decir. Sin embargo, limitarse a esto implica empobrecer la factura artística del texto. Como digo, leer a Schopenhauer es un acontecimiento. Es algo o es un acto en el cual ocurre algo, nos ocurre algo. Es un acto en el cual nos debemos dejar afectar por lo que se dice. No solamente en términos semánticos, sino también en términos estéticos. Dicho esto, me propongo también explicar de antemano que mi propuesta a lo largo de estos videos no consiste en explicar el libro, sino más bien en ofrecer claves de lectura para que la experiencia lectora sea lo más agradable posible o fluya de la manera más satisfactoria posible. Para empezar a hablar de las claves de lectura que necesitamos para enfrentarnos al texto de Schopenhauer, sería quizás buena idea referirnos a sus influencias. Las influencias no son algo de lo que hablamos únicamente cuando nos referimos a procesos artísticos. Los artistas, los pintores, los poetas, los músicos, no son el único tipo de personas susceptibles de recibir influencias. También los científicos, también los pensadores, deben tomar como referencia
a aquellos que los han antecedido. También los científicos y los pensadores deben ser inspirados por sus antepasados. Así que las influencias no son un elemento exclusivo de las artes, sino también de la ciencia. Y cuando digo ciencia no me refiero nada más a la ciencia positiva, a la ciencia tal como la entendemos hoy en día, a la ciencia regida por un método científico. Cuando digo ciencia me refiero al concepto más amplio de Wissenschaft, un concepto que proviene de la lengua alemana y que se refiere a la ciencia entendida como campo del saber sistemático, como disciplina sistemática, como una disciplina que deriva sus conclusiones a partir de unos conceptos fundamentales. Una disciplina que construye una serie de conceptos entrelazados en una jerarquía. Volviendo al tema de las influencias, debemos tomar en cuenta que Schopenhauer recibe muchísimas influencias de diverso tipo, influencias heterogéneas y que a veces lucen mutuamente excluyentes. Hablando de las influencias, valdría la pena referirnos a un tema del cual se ocupa Schopenhauer más adelante en su libro, cuando ya se ha adentrado profundamente en el desarrollo de los conceptos a partir de los cuales sustenta su sistema. En el momento en que Schopenhauer habla de la experiencia estética, él divide a los artistas en dos grupos. Por un lado estarían los artistas genuinos, que construyen sus obras a partir de intuiciones, sin estar conscientes realmente de lo que están haciendo. Son los artistas románticos por excelencia, aquellos cercanos a la locura, cuyos procesos creativos no pasan por la razón. Por otro lado estaría el grupo de los artistas manieristas, artificiosos, quienes toman los conceptos que han heredado de la tradición artística e intentan relacionarlos durante su proceso creativo. En el caso de estos artistas manieristas o artificiosos o falsos, estos conceptos o estos elementos que ponen en juego a la hora de crear no terminan de mezclarse y de producir una obra orgánica. Los artistas manieristas o falsos no son capaces de digerir todos los materiales que utilizan y de generar un todo bien articulado. Por el contrario, en la obra de los artistas manieristas podemos reconocer cada uno de los conceptos o elementos a partir de los cuales está hecha. Como no se han mezclado, como estos conceptos no han pasado por un proceso de digestión, se mantienen separados los unos de los otros, independientes los unos de los otros, desligados los unos de los otros. En el caso de los artistas genuinos, no ocurre así. Los artistas genuinos, los artistas que obran a partir de la intuición estética, sin saber o sin estar conscientes de lo que están haciendo, sí son capaces de digerir los materiales o las influencias que reciben. De manera que, en la obra que producen, las diversas influencias o elementos que la han informado se mezclan en un todo orgánico y por lo tanto no son diferenciables las unas de las otras. Los artistas genuinos son capaces de hacer una síntesis de toda la diversidad de influencias que reciben. Si bien Schopenhauer aplica esta idea al caso de los artistas, a los cuales él distingue de quienes hacen ciencia o de quienes hacen filosofía o de quienes se ocupan del conocimiento especulativo, lo cierto es que nosotros, o al menos yo como lector, me atrevería a aplicar este concepto al propio Schopenhauer. Schopenhauer es alguien que toma
influencias diversas y heterogéneas y es capaz de digerirlas, de crear una unidad orgánica en la cual elementos aparentemente incompatibles se relacionan dentro de una unidad perfectamente coherente, si bien no exenta de contradicciones. Al fin y al cabo, todos los sistemas filosóficos son susceptibles de contradicciones y son vulnerables a réplicas. Ahora ha llegado el momento de hablar específicamente de cuáles son las influencias que informan la obra de Schopenhauer. ¿Cuáles son las influencias que toma Schopenhauer de diversas tradiciones a la hora de construir su sistema? Schopenhauer es quizás uno de los primeros pensadores occidentales en tomar muy en serio la filosofía del hinduismo, y más específicamente la filosofía que se desprende de los Upanishads, que son unos textos sagrados de la filosofía de la tradición de la India. De los Upanishads, o de la filosofía de la India, Schopenhauer toma los conceptos de Maya y de Brahma. Para el pensamiento de la India, el Brahma es el principio único e indivisible de todas las cosas. El problema es que nosotros, como seres humanos, no somos capaces de vislumbrar la unidad constitutiva de este Brahma o principio de todas las cosas, porque hay otro elemento llamado Maya que se coloca como un velo sobre el Brahma, sobre el principio unitario, y le otorga un carácter ilusorio. El Maya trae como consecuencia que el Brahma o principio de todas las cosas aparezca dividido, fragmentado en una diversidad ilusoria. Percibimos el mundo como una multiplicidad de elementos, como algo que está constituido por muchas cosas, como algo que traza fronteras entre una cosa y otra, cuando en realidad todo está hecho de lo mismo, o todo es Brahma, o todo es uno, todo es parte de una unidad. Y esta unidad está más allá de toda contradicción. Esta unidad está más allá del pensamiento binario, está más allá de la división o del enfrentamiento entre opuestos. Otra de las tradiciones que informan el pensamiento de Schopenhauer es el barroco español, y más específicamente el teatro del siglo de oro, el teatro del barroco español, sobre todo la obra de Calderón de la Barca y su idea de la vida como representación, de la vida como sueño, de la vida como un teatro en el cual cada quien ha venido a desempeñar un papel. La fuente o influencia más importante de la cual bebe Schopenhauer es la filosofía kantiana, sobre todo su libro La crítica de la razón pura. Kant establece dos conceptos muy importantes que tenemos que desarrollar brevemente. Uno de estos conceptos es el noúmeno y el otro de los conceptos es el fenómeno. El noúmeno es la cosa en sí, es la realidad tal como ella es, independientemente de nuestras formas de conocer. Esta cosa en sí, este noúmeno, es incognoscible. Las mentes humanas estamos condicionadas, estamos mediadas por formas a partir de las cuales conocemos el mundo. Las mentes humanas tenemos dos facultades. Tenemos la facultad de la intuición sensible y la facultad del entendimiento. La facultad de la intuición sensible es la que nos permite percibir los datos de los sentidos y procesarlos a partir de las formas del espacio y del tiempo.
cuando percibimos a partir de los sentidos, no recibimos nada más datos brutos del mundo sensible, sino que además los procesamos a partir del espacio y del tiempo. Las cosas se nos ofrecen en la medida en que están afectadas por relaciones de temporalidad y de espacialidad. Estos datos que nos ofrece la intuición sensible, estos datos que percibimos a través de la intuición sensible y que ya están procesados o atravesados por las formas de espacio y tiempo, debemos sintetizarlos con la facultad del entendimiento. La facultad del entendimiento tiene o se divide en múltiples categorías. La que realmente nos va a importar en este caso es la causalidad. Los datos sensibles que recibimos a partir de la intuición, el entendimiento los somete al principio de causalidad. Es decir, los comprende como fenómenos que están sometidos a leyes de causa y efecto. Entonces, para resumir, Kant distingue entre el noúmeno, que es la cosa en sí, y el fenómeno, que es la realidad tal como se nos aparece a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento. Ya hemos entonces hablado de las tres principales fuentes de las cuales bebe la filosofía de Schopenhauer. Retomemos lo que hemos expuesto hasta ahora. Schopenhauer bebe de los Upanishads, de la filosofía de la India, de los textos sagrados de la India, que establecen que el mundo es una unidad indivisible llamada Brahma, que se manifiesta como multiplicidad por causa del efecto del velo de Maya, que es una suerte de presencia ilusoria. Luego tenemos el mundo como representación, idea que toma Schopenhauer del barroco, del teatro del siglo de oro, sobre todo del teatro de Calderón de la Barca. Y finalmente tenemos la filosofía de Kant, quien divide el mundo entre, o quien divide la experiencia del conocimiento entre noúmeno como cosa en sí y fenómeno. Fenómeno entendido como las cosas tal como las conocemos y no tal como son. Ahora bien, y aquí viene lo más importante, ¿cómo Schopenhauer digiere estas fuentes y las articula en un sistema orgánico, en un producto bien construido? ¿Cómo Schopenhauer digiere todas estas influencias y genera a partir de ellas un pensamiento propio? Schopenhauer es un monista. El monismo, en filosofía, es una postura según la cual la realidad se reduce a un único principio, a algo único, total e indivisible. En ese sentido, Schopenhauer está de acuerdo con la idea de Brahma que toma de los Upanishads o de la filosofía de la India. Luego, cuando Schopenhauer habla de representación, se refiere en parte al velo de Maya, es decir, a aquello que se nos aparece, a la diversidad falsa e ilusoria. Estos tres troncos o fuentes que utiliza Schopenhauer para cimentar su filosofía tienen correspondencias entre sí. El Brahma de la filosofía de la India o de los Upanishads, que es el principio indivisible y único de todas las cosas, se corresponde con el noúmeno kantiano, con la cosa en sí, con aquello que está más allá de nuestros sentidos y que no podemos conocer, con aquello que está más allá de nuestros sentidos y de nuestro entendimiento y que no podemos conocer. De alguna forma,
el Brahma equivale al noúmeno kantiano. Pero Schopenhauer de alguna forma mezcla estos dos conceptos y produce a partir de ellos el concepto de voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es aquello que está más allá de nuestros sentidos y de nuestro entendimiento. Es la cosa en sí, es aquello que no podemos conocer, y eso lo toma de Kant, y al mismo tiempo es un principio único e indivisible, y eso es lo que toma de la filosofía india o de los Upanishads. Entonces, Schopenhauer es kantiano en la medida en que reconoce que hay algo llamado voluntad que no puede conocerse, y al mismo tiempo sigue a la filosofía india en la medida en que reconoce que esa voluntad es única e indivisible como el Brahma, como el principio de todas las cosas que establece el pensamiento de la India. Luego, ¿cómo entran o cómo se corresponden en este sistema los conceptos de Maya, de velo de Maya, de representación y de fenómeno? Esos tres conceptos tienen una correspondencia entre sí. El Maya es el velo, como digo, que se pone sobre el principio único de todas las cosas, sobre el Brahma, y lo hace ver o introduce en él una falsa diversidad, una falsa multiplicidad. La representación está relacionada con la ficción, con los papeles que se cumplen en un escenario, pero que no necesariamente revelan lo que hay detrás del escenario, la verdad que hay detrás del escenario. Y el fenómeno es la realidad en tanto que se aparece a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento, pero no es la cosa en sí. No es lo que está detrás del escenario, no es el Brahma o principio de todas las cosas. Entonces, así como el Brahma y el noúmeno son la cosa en sí que está detrás y que no podemos conocer, el Maya, el velo de Maya, la representación del barroco, del teatro y el fenómeno son la realidad tal como podemos conocerla, tal como se nos aparece. Así es que Schopenhauer articula todas estas influencias, las digiere y las entreteje para generar un pensamiento propio. Hasta ahora hemos resumido los cimientos o las bases sobre las cuales se construye el pensamiento de Schopenhauer. Hemos establecido sus pilares. Ahora conviene explicar ¿cuál es el desarrollo filosófico que lleva a Schopenhauer a postular un sistema de este tipo, de esta naturaleza? Hemos hablado de las fuentes de Schopenhauer. Hemos hablado de los Upanishads, la filosofía de la India. Hemos hablado de el mundo como representación del teatro barroco y hemos hablado de la filosofía kantiana. Pero Schopenhauer digiere muchas otras influencias, tales como las influencias del idealismo alemán de Fichte, la escolástica, Aristóteles, Platón, etc. Ya entraremos en cada una de ellas. Empecemos por explicar cómo resuelve Schopenhauer una disputa de su tiempo. Cómo se posiciona frente a una discusión en la cual se contraponen dos, diríase, escuelas del pensamiento. En la época de Schopenhauer hay un debate entre, a grandes rasgos, lo que podría denominarse realismo y lo que podría denominarse idealismo. Expliquemos cada una de estas posiciones contrapuestas. Ambas pueden entenderse a partir de la oposición entre sujeto y objeto que rige la epistemología, sobre todo occidental. Entendemos que en el acto de conocer, el sujeto es quien conoce, es el principio activo que conoce, y el objeto es aquello que es conocido.
En eso se resume, a grandes rasgos, la diferencia entre sujeto y objeto. De estos conceptos, obviamente, se derivan los conceptos de subjetividad y objetividad. El realismo es la escuela de pensamiento que da más importancia al objeto, que dice que el sujeto se conforma a partir del objeto. En este sistema, el objeto tiene la primacía. El objeto es aquello a partir de lo cual hay que comenzar o a partir de lo cual hay que fundar la relación establecida en el acto de conocer. Para los realistas hay que empezar por el objeto y del objeto pasar al sujeto. En el objeto reside la verdad primera, de la cual se deriva el sujeto, o de la cual se deriva la verdad del sujeto. En el caso del idealismo, cuyo mayor representante, según Schopenhauer, es Fichte, esta relación se invierte. Ya no se parte del objeto, sino del sujeto. No es el sujeto el que se conforma de acuerdo con el objeto, sino todo lo contrario. Es el objeto el que debe ajustarse a las condiciones de posibilidad de conocimiento del sujeto. ¿Qué hace Schopenhauer frente a esta disputa? En vez de ponerse de un lado o de otro, en vez de tomar partido por el realismo o por el idealismo, Schopenhauer establece que ambas posturas están equivocadas, que ambas posturas son, en sus palabras, dogmáticas. Schopenhauer dice que tanto realistas como idealistas están equivocados porque separan el sujeto del objeto. Según Schopenhauer, no es posible separar sujeto de objeto porque ambos conceptos están íntimamente entrelazados. En otras palabras, es imposible hablar de sujeto sin hablar de objeto. Y es imposible también hablar de objeto sin hablar de sujeto. El sujeto presupone al objeto y el objeto presupone al sujeto. Es decir, este par que constituyen el objeto y el sujeto debe siempre concebirse como un par. No son separables, no pueden funcionar independientemente el uno del otro. ¿Por qué no es posible decir que el objeto es la causa del sujeto o que el sujeto es la causa del objeto? Porque cuando hablamos de objeto ya hablamos de representación. Y cuando hablamos de representación ya nos referimos a algo que está condicionado por las posibilidades de conocer del sujeto. Y cuando hablamos de sujeto, tenemos que referirnos a algo representado, porque el sujeto solo conoce representaciones, es decir, objetos. No existe un objeto puro, independiente del sujeto. No existe un objeto más allá de las posibilidades de conocer del sujeto. Por eso es que están inextricablemente unidos objeto y sujeto. Entonces, Schopenhauer, en vez de hablar de sujeto y objeto, prefiere resumir este par en el concepto de representación que los incluye a ambos. Hablemos ahora, según la terminología que Schopenhauer deriva de sus influencias, de sus múltiples influencias. Partamos del título, el mundo como voluntad y representación. El mundo es uno solo, es indivisible, como el Brahma. Pero el mundo, en términos epistemológicos y no en términos ontológicos, se expresa, ocurre de dos formas diferentes. El mundo es sobre todo voluntad, es decir, es aquello que está más allá de las posibilidades
de nuestro conocimiento, es aquello que no está sometido a las leyes de causa y efecto, al tiempo o al espacio. Pero el mundo es también aquello que se aparece a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento. El mundo también es representación. Sin embargo, vuelvo a precisar, representación y voluntad son las dos caras o facetas de lo mismo, del mismo mundo. No hay dos realidades diferentes. Simplemente hay dos dimensiones de las cuales podemos hablar en términos de nuestras capacidades cognitivas. Está la voluntad, que es aquello que no podemos conocer y que es ciega y que no está sometida a las leyes de nuestro entendimiento. Y está la representación, que es el mundo tal y como lo conocemos. Es importante señalar de todos modos que la existencia del mundo no depende solo de la voluntad. No podemos hablar solo de la voluntad. La existencia del mundo también depende de la representación. Hace falta que la voluntad se exprese como una representación. Es decir, que la voluntad se exprese en términos de un sujeto que conoce un objeto. Si no, no es posible la existencia del mundo, porque no hay nada que conozca, no hay un sujeto que conozca y no hay nada que sea conocido. Me gustaría, a partir de esta idea, leer un pasaje que tengo en mis notas del mundo como voluntad y representación. Dice Schopenhauer: la masa originaria ha tenido que pasar por una larga cadena de transformaciones antes de que el primer ojo pudiera abrirse. Y, sin embargo, la existencia del mundo entero dependerá siempre de ese primer ojo que se abrió, aun cuando hubiera pertenecido a un insecto, pues ese ojo es el necesario mediador del conocimiento. En este pasaje se resume lo que acabo de decir, la reflexión que acabo de hacer. La masa originaria de la que habla Schopenhauer, que es el sustrato de la realidad, la materia que aún no ha dado a luz a la primera conciencia que sea capaz de percibir, al primer ojo, mejor dicho, que sea capaz de percibir, necesita crear esa primera criatura capaz de percibir para poder darse a la representación, para poder existir en tanto que representación. Es cierto que la voluntad y que la representación son dos caras de lo mismo, pues Schopenhauer es un monista, es decir, entiende la realidad como un único principio indivisible. No obstante, en términos del conocimiento, en términos epistemológicos y en términos fenomenológicos, es decir, cuando nos referimos al fenómeno, cuando nos referimos a la realidad tal como se nos aparece, hay una suerte de jerarquía entre voluntad y representación. La representación o el fenómeno, lo que conocemos de la realidad, está al servicio de la voluntad. Esto tiene enormes consecuencias para la vida humana. La voluntad
es libre. Y es libre porque no está sometida al principio de la causalidad. Para Schopenhauer, esta es la definición de libertad. Para Schopenhauer, libertad equivale a no estar sometido a las leyes de causa y efecto y por lo tanto a no estar sometido a la necesidad. Algo es necesario, es decir, algo solo puede ocurrir tal como ocurre si es el efecto de una causa determinada. Pero si algo no está sujeto, si algo no es esclavo de las leyes de causa y efecto, decimos que es libre. Decimos que existe la libertad. Esto es lo que le ocurre a la voluntad, por oposición al mundo de la representación, al mundo de los fenómenos. El mundo tal como lo conocemos los seres humanos, sujeto a las leyes de causa y efecto, está, por lo tanto, sometido a la necesidad. Y, en ese sentido, no podemos afirmar que somos libres, que los seres humanos somos libres o tenemos algo que podríamos definir como el libre albedrío. Por supuesto, esta conclusión luce muy sombría, muy pesimista, y no podemos negarle a Schopenhauer su reputación de pesimista, que está perfectamente justificada. Sin embargo, tampoco podemos negar, curiosamente, que existe una suerte de escapatoria. Si bien no es una salida o una salvación, una posibilidad de salvación en el sentido estricto de la palabra, ni tampoco una esperanza, sí puede entenderse como una forma de escapar de la tiranía de la voluntad. Hay una suerte de forma de escapar a la tiranía que nos impone la voluntad. Tenemos entonces que la libertad, según Schopenhauer, es un concepto negativo. Es un concepto negativo porque parte de una negación. La libertad no es algo por sí mismo, sino es algo que se define en tanto que negación del principio de causalidad, en tanto que negación de que las cosas se rigen por relaciones de causa y efecto y por lo tanto por una cuestión de necesidad. Entonces, ¿cómo encontrar un atisbo de libertad en el mundo del fenómeno, en el mundo como representación que está por definición regido por la causalidad, por el tiempo y por el espacio, por la necesidad? La única manera que encuentra Schopenhauer de hallar ese atisbo de libertad está en la contemplación estética, en el arte y en el ascetismo. Solo los genuinos artistas o aquellos que logran intuir ideas estéticas o aquellos que alcanzan la santidad pueden entrar en contacto con este atisbo de libertad, que nunca llega a ser algo tal como el libre albedrío, que nunca llega a ser
un escape total al principio de causalidad, a la necesidad. Veamos cómo sucede esto. ¿Cómo es posible que a través de la contemplación estética o el ascetismo de la santidad se logre ese atisbo de libertad en el mundo de la representación o en el mundo del fenómeno? Pero antes de entender o de explicar por qué Schopenhauer postula que solo los artistas, los santos o aquellos que logren contemplar estéticamente las ideas pueden encontrar un atisbo de libertad, me gustaría hablar de los científicos o de los seres humanos que se ocupan de la ciencia como Wissenschaft, es decir, como una disciplina sistemática o especulativa. Los científicos o los pensadores o aquellos que se encargan de teorizar o de pensar de forma especulativa están, en términos jerárquicos, por debajo de los artistas y de los santos y de los ascetas. Su trabajo no tiene el mismo grado de valor. Y esto ocurre porque los artistas trabajan con ideas y los científicos trabajan con conceptos. Hay que diferenciar entonces estas dos cosas para poder entender por qué Schopenhauer le otorga cierto privilegio a los artistas por encima de quienes hacen ciencia o de quienes se ocupan del conocimiento teórico y especulativo. Empecemos con el concepto. Hablemos del concepto antes de hablar de la idea. Empecemos hablando no de las diferencias, sino de la semejanza. ¿En qué se asemejan la idea y el concepto? Porque hay algo que tienen en común. Tanto la idea como el concepto representan unidades que se refieren a pluralidades. Es decir, una idea representa una multiplicidad de cosas. Un concepto representa también una multiplicidad de cosas. Eso es lo que tienen en común. Ahora bien, ¿en qué se diferencian? El concepto es abstracto. Los científicos, quienes hacen ciencia, o quienes hacen teoría, o quienes se ocupan del conocimiento especulativo, parten del conocimiento que les ofrece la intuición sensible, ya sea a partir de lo empírico, o ya sea a partir de las formas a priori de la experiencia, y construyen abstracciones. Es decir, a partir de los diversos casos, a partir de una pluralidad, construyen un concepto abstracto que está exento de cualidades sensibles y que por lo tanto puede convertirse en representante de varios casos. El problema es que los conceptos con los cuales trabaja la ciencia dependen de las relaciones que hay entre ellos. El científico se ocupa de las relaciones entre las cosas y por lo tanto está sujeto al principio de causalidad, al tiempo y a la espacialidad. Schopenhauer dice que el concepto es como una especie de recipiente muerto. Es como un espacio neutro dentro del cual se vierte un contenido. Pero ese contenido que se vierte en el recipiente muerto es traducible. Se puede transferir, se puede explicar. Esto también, aunque no esté formulado explícitamente en el mundo como voluntad y representación, es algo que diferencia al concepto de la idea. Los conceptos se pueden
traducir. Entendiendo por traducción, no necesariamente el paso de un contenido de una lengua a otra lengua, sino entendiendo por traducción algo así como paráfrasis. El concepto es algo que puede explicarse de diversas maneras. Es algo que puede darse con palabras diferentes a diferencia de la idea. La idea, a diferencia del concepto, no es una abstracción que se elabora a partir del entendimiento. Además, la idea no es traducible, no es algo que puede expresarse de diversas formas a través de la paráfrasis, a través de varias combinaciones de palabras. La idea no implica un recipiente muerto dentro del cual se coloca un contenido. La idea es un contenido que ya está comprometido con su forma. Hay una unificación entre ese recipiente y aquello que se pone dentro de ese recipiente. Por eso es intraducible. El concepto, como implica un recipiente muerto dentro del cual hay un contenido, podemos pasar ese contenido a otros recipientes. En el caso de la idea no, porque la idea implica tanto el recipiente como el contenido. Hay una unidad inextricable entre una cosa y otra. Esto lo podemos ejemplificar mediante la diferencia que hay entre el pensamiento discursivo y la poesía. Un contenido discursivo, lógico, puede parafrasearse, puede explicarse mediante palabras diferentes sin una pérdida o sin padecer una pérdida realmente significativa. En cambio, la poesía, como es un tipo de expresión en la cual el contenido y la forma están tan indisociablemente unidos, traducir se hace una tarea casi imposible. Es muy difícil traducir un poema de una lengua a otra sin que haya una pérdida en la musicalidad, en la expresividad, en la dimensión estética del lenguaje. Hay otra diferencia muy importante que establece Schopenhauer entre idea y concepto. En alguna medida, la idea opera de manera inversa a como opera el concepto. La idea es una unidad por sí misma que puede desglosarse en una pluralidad. Es algo que puede diversificarse en una pluralidad. En cambio, en el concepto ocurre todo lo contrario. A partir de la pluralidad, a partir de los casos particulares, se construye una unidad, que es el concepto, que es la abstracción en ese sentido. Otra diferencia importante entre el concepto y la idea es que el concepto está limitado por su definición. No llega más allá de su propia definición, de sus propios límites teóricos, de sus propias fronteras. En cambio, la idea tiene la posibilidad de sugerir. La idea tiene la posibilidad de ir más allá de sí misma. En otras palabras, no está delimitada por una definición. Por eso se dice, si comparamos otra vez el pensamiento discursivo o filosófico con el pensamiento poético, que la palabra teórica especulativa dice algo, define algo. En cambio, la palabra poética sugiere algo en el lector, por ejemplo. Estimula la imaginación del lector para que ocurra en él
algo que no está predeterminado, algo que no está definido en principio. Hemos establecido entonces las diferencias entre concepto e idea. Ahora vale la pena preguntarse de dónde toma Schopenhauer la noción de idea. Como cabría esperar, Schopenhauer la toma de Platón. Sin embargo, no la toma al pie de la letra. Esto es algo que caracteriza a Schopenhauer. Como dije anteriormente, Schopenhauer toma influencias diversas, heterogéneas, y las digiere. Las reinterpreta para producir un pensamiento propio. De cierta manera podríamos decir que Schopenhauer lee mal la tradición, pero la lee mal en un buen sentido. Normalmente, los artistas o intelectuales o científicos que producen un nuevo conocimiento, una nueva teoría, lo hacen a partir de una mala lectura de la tradición anterior. Pero es una mala lectura deliberada. Se reinterpreta a los autores para obtener de ellos algo que no estaba previsto. Esto es lo que hace Schopenhauer con Platón. Establezcamos entonces las diferencias entre la concepción de idea de Platón y la concepción de idea de Schopenhauer. Para Platón, las ideas son arquetipos, son formas que existen en un mundo trascendente. El mundo sensible, el mundo que conocemos, es una imitación de esas ideas trascendentes, de esos arquetipos que existen en otro plano ontológico. Para Schopenhauer, esto no ocurre así. Schopenhauer toma de Platón la noción de idea en la medida en que idea significa un arquetipo o un modelo a partir del cual se construye una pluralidad. Schopenhauer acepta la noción de idea de Platón si por idea entendemos un modelo que una pluralidad de casos sensibles imita. Pero Schopenhauer no acepta que las ideas estén en un mundo trascendente el cual lo sensible imita. Para Schopenhauer, las ideas no están del lado de la cosa en sí, del lado del noúmeno, del lado del Brahma. Para Schopenhauer, las ideas no son las verdades que están más allá de nuestras posibilidades de conocer. Para Schopenhauer, las ideas son las formas universales en las cuales la voluntad, la cosa en sí, se objetiva, se vuelve objeto, se vuelve algo posible de ser conocido en el acto de la representación, en el que participan tanto sujeto como objeto. La representación o los fenómenos que se aparecen a nuestros sentidos, que se aparecen a nuestro entendimiento, también son objetivaciones de la voluntad, pero no son objetivaciones inmediatas. Están atravesadas o están mediadas por las posibilidades de nuestro entendimiento y de nuestra sensibilidad, de nuestro conocimiento. En el caso de las ideas, no ocurre así. En el caso de las ideas, la voluntad se vuelve objeto de conocimiento inmediatamente, sin supeditarse, sin subordinarse a la causalidad, a las leyes de causa y efecto, al tiempo o al espacio. Esta condición es lo que hace que las ideas sean universales
dentro del sistema de Schopenhauer. Como las ideas no están sometidas a la causalidad, al tiempo, a las relaciones entre cosas, tienen un estatuto de universalidad que no tienen los conceptos. Es a través de la obra de arte que se logra poner en juego o poner en escena estas ideas universales que no pasan por el principio de causalidad que somete nuestro entendimiento. De ahí que la figura del artista romántico esté relacionada con la locura. El artista romántico, que está muy cercano a la idea que tiene Schopenhauer del artista, es alguien que no está sometido al principio de la razón, que no obedece a la causalidad. Es alguien que, sin saber lo que hace, accede a través de la intuición a las ideas universales. La reinterpretación que hace Schopenhauer de Platón no solo es herética en la medida en que Schopenhauer niega que las ideas existan en un mundo trascendente. También es herética porque Schopenhauer combina a Platón con su discípulo más rebelde, con el discípulo a quien la tradición occidental ha contrapuesto a Platón, es decir, Aristóteles. Schopenhauer dice, al igual que Aristóteles en su poética, que el poeta está más cerca de lo universal que el historiador, porque el poeta conoce al hombre, al ser humano, mientras que el historiador conoce a los hombres particulares, a los seres humanos particulares. Es decir, el poeta está más cerca de la idea, de lo que Schopenhauer entiende por idea, de un universal o una esencia a partir de la cual puede englobarse lo particular. Así que de alguna forma, Schopenhauer combina la teoría eidética de Platón, la teoría de las ideas de Platón, con la teoría poética de Aristóteles. Una vez más, digiere influencias heterogéneas y aparentemente contrapuestas y produce un pensamiento original. Como las ideas son las formas en las cuales la voluntad se objetiva inmediatamente, es decir, sin pasar por el principio de causalidad, contemplar las ideas nos permite hacernos más conscientes de la voluntad o acercarnos un poco más al conocimiento de la voluntad, aunque en principio el conocimiento de la voluntad es imposible. Y para lograr esta intuición estética que nos permite acceder a las ideas, hay que llevar a cabo una contemplación desinteresada. Cuando el ser humano hace ciencia, cuando el ser humano parte del conocimiento empírico, es decir, parte de los datos sensibles o de las intuiciones a priori para construir un conocimiento, el ser humano lo hace con el propósito de facilitar su vida, de lograr que la vida sea posible. Esto significa que el ser humano hace ciencia con un propósito utilitario, tiene una utilidad. Pero esa utilidad, curiosamente, no es el resultado de la libertad del ser humano, no es el resultado del libre albedrío del ser humano. Resulta que la voluntad, que es lo único realmente libre, es voluntad de vivir, hasta el punto de que los términos voluntad y voluntad de vivir son indiferenciables. La voluntad
la cosa en sí que está más allá de nuestro conocimiento. Intenta perseverar a toda costa en la existencia, en el ser. De hecho, según Schopenhauer, los instintos de reproducción que rigen y que mantienen las especies a lo largo del tiempo, los instintos de supervivencia, son de alguna forma esclavos de la voluntad o manifestaciones de esa voluntad de vivir. Entonces, en la medida en que el hombre de ciencia hace ciencia para lograr que la voluntad de vivir persevere, se mantiene atado a la voluntad, se mantiene preso de lo volitivo. La contemplación estética no obedece a la utilidad o a lo volitivo. Suspende por un momento la voluntad de vivir, que es equivalente a la voluntad, y pone al ser humano en contacto con las ideas más allá de todo querer, más allá de toda volición. Hay una especie de renuncia en el momento en que el ser humano se dedica a la contemplación estética o a la creación artística. Por eso el artista se asemeja tanto al santo o al asceta. El asceta es aquel que renuncia a una serie de deseos que obedecen a la voluntad de vivir, a la puesta en marcha de la vida. El artista, o quien contempla las ideas a través de la intuición estética, también suspende aquello que lo lleva a la vida, aquello que lo somete a la vida, con el propósito desinteresado de acceder a lo universal, a una verdad universal. Ahora bien, no todas las artes tienen el mismo estatuto en el sistema de Schopenhauer. Schopenhauer habla de las diversas artes, le dedica un apartado a algunas de ellas. Habla de la pintura, por ejemplo, y dice que la pintura, como trabaja con pigmentos, como trabaja en principio con una materia no conceptual, no puede regirse por conceptos. La pintura alegórica, la pintura que pretende, en última instancia, transmitir un concepto, renuncia a la posibilidad de generar ideas, renuncia a la posibilidad de la intuición estética que permite acceder a lo universal de las ideas. Schopenhauer, en caso de que conociera el arte conceptual, estaría muy en contra de él. El arte conceptual lo que pretende es precisamente eso, transmitir un concepto. El arte conceptual renuncia a la maestría técnica del arte, a la tecné, con el propósito de comunicar un concepto. En la medida en que ese concepto, o una vez que ese concepto es comunicado, la obra de arte conceptual se desvanece, o la materialidad de la obra de arte conceptual se desvanece. Schopenhauer cree, por el contrario, en un artista que goza de una maestría no intelectual, sino una maestría de otro orden, una maestría intuitiva y también técnica. A diferencia de las artes plásticas, la poesía utiliza como materia prima los conceptos. La poesía no está hecha de pigmentos, la poesía no está hecha de pintura, la poesía está hecha de palabras. Y las palabras son portadoras de conceptos.
Ahora bien, eso no significa que la poesía está en desventaja con respecto a la pintura. Eso lo que significa es que la poesía debe partir del concepto hacia la idea. La poesía utiliza los conceptos para sugerir a la imaginación del lector ideas universales. Aquí Schopenhauer, cuando habla de la poesía, construye una suerte de poética en el marco de la teoría estética que plantea. Pone especial énfasis en una teoría poética. Para Schopenhauer, como ya he dicho, la poesía parte de los conceptos. Y cada concepto tiene su propio dominio, su propia extensión. Tiene su propio, digamos, territorio. Cada concepto está definido por sí mismo y por lo tanto tiene un territorio que le es propio. ¿Cómo hacer que estos conceptos que están territorializados, que están encerrados en esferas propias, nos lleven a contemplar las ideas universales? Y aquí Schopenhauer habla de una estrategia que ponen en práctica los poetas, que consiste en la restricción semántica. Repito, cada concepto tiene un territorio y es una abstracción. Por ejemplo, si yo digo la palabra hombre, me refiero a una abstracción. Si yo digo hombre, no implico ninguna cualidad sensible. No hablo de un hombre alto, no hablo de un anciano, hablo de hombre en un sentido abstracto y universal, sin cualidades sensibles. Ahora bien, si yo tomo la palabra hombre, tomo el territorio o la esfera semántica hombre y la combino con la palabra volador, restrinjo el campo semántico de hombre. La abstracción de hombre toma una cualidad sensible. Si yo tomo la esfera semántica hombre y la esfera semántica volador y las combino, inmediatamente genera una imagen que restringe el significado. Toma las abstracciones y las vuelve sensibles. Y en la medida en que voy ejecutando la misma operación, si a hombre volador le agrego otro adjetivo, o le agrego un verbo, o cualquier otra palabra, voy restringiendo el significado hasta generar una imagen sensible que tiene el poder de sugerir algo en el lector, que tiene el poder de sugerir una idea en el lector. Ocurre entonces algo muy interesante en este caso, algo casi paradojal. Schopenhauer considera que volver sensible las palabras o los conceptos es lo que nos lleva a la contemplación de ideas universales. Digo que esto es paradojal, que esto es una paradoja, porque Platón, de quien Schopenhauer toma el concepto de idea, considera que las ideas están separadas de lo sensible, están alejadas de lo sensible. Y Schopenhauer piensa que hacer sensible el lenguaje es lo que lleva a los poetas a generar ideas universales. En ese sentido, Schopenhauer reinterpreta también la idea platónica de idea. Finalmente, para terminar con la cuestión de las artes y de la teoría estética de Schopenhauer, nos falta hablar de la música. La música es el arte al cual Schopenhauer otorga la mayor importancia. Para Schopenhauer, la música tiene un estatuto completamente diferente y superior al de las otras artes.
Para Schopenhauer, la música no es una idea en la cual se objetiva la voluntad. Para Schopenhauer, la música es una expresión directa de la voluntad. Por lo tanto, la música es aquello que está más cerca de la voluntad. Hemos establecido hasta ahora que el sistema de Schopenhauer es un sistema determinista. Lo único libre es la voluntad o la cosa en sí o aquello que está más allá de nuestras posibilidades de conocer. Y todo lo que se encuentra del lado de la representación del fenómeno, todo lo que se encuentra disponible a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento, está sometido a la causalidad y por lo tanto a la necesidad y por lo tanto a la pérdida de la libertad. No hay libertad en el mundo de la representación al cual estamos de alguna forma condenados. Sin embargo, había dicho que es posible encontrar un atisbo, una chispa de libertad, pero para ello es necesario renunciar a nuestro aspecto volitivo. Y para lograr renunciar a esa voluntad de vivir, debemos acceder a la contemplación estética desinteresada o a la actitud desinteresada de los ascetas o de los santos. Esto nos lleva a concluir, o mejor dicho, esto lleva a Schopenhauer a concluir que la voluntad, cuando se expresa o se objetiva como representación, cuando la voluntad pasa a ser representación y da a luz al ser humano, produce la posibilidad de contemplarse a sí misma como en un espejo. El ser humano, según Schopenhauer, es la más excelsa creación de la naturaleza. En ese sentido, Schopenhauer, a pesar de ser un pesimista, es un pesimista humanista. Schopenhauer piensa que el ser humano es la cumbre o la cúspide de la creación porque el ser humano es el único capaz de contemplar de forma desinteresada las ideas universales, renunciar a la tiránica voluntad de vivir mediante la santidad y intuir que la representación o el mundo de representación en el cual vivimos no es más que una mera ilusión. Una mera ilusión que nos separa a los unos de los otros. Una mera ilusión que pone una frontera entre una cosa y la otra. Cuando se llega a intuir que todo es parte del mismo principio indivisible, cuando se llega a intuir a través de la renuncia a la voluntad tiránica de vivir, que no existe frontera entre mi yo y el mundo, la voluntad llega a verse a sí misma como en un espejo. Cuando se llega a esta intuición, la voluntad deja de ser un impulso ciego y se vuelve de alguna forma consciente de sí misma. No basta con que el ser humano tenga una conciencia. No basta con que el ser humano, a través del entendimiento y la razón, sea consciente de sí mismo o se sepa a sí mismo. Hace falta que a través de la renuncia a la voluntad tiránica de vivir, a la persistencia de la voluntad en el ser humano intuya en las ideas universales el hecho de que todos somos parte de lo mismo, de que estamos en un mundo monista. Esto no puede ocurrir a partir de la razón. Esta intuición, esta toma de conciencia, tiene que darse más allá de toda causalidad.
Por lo tanto, es de alguna forma inmotivada. Es prácticamente imposible para Schopenhauer crear santos o personas virtuosas a través de la enseñanza de la ética, o crear grandes artistas a través de la enseñanza de los valores estéticos. Esto es algo que debe sencillamente suceder, y por lo tanto es algo que no depende de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Así que, si bien es cierto que podemos encontrar un atisbo de libertad si intuimos que todos somos parte del mismo principio, lograr llegar a esta intuición no depende de nuestra libertad. Así que estamos atrapados en una suerte de callejón sin salida. De ahí, en parte, el pesimismo de Schopenhauer. Así que, de cualquier manera, me resulta muy difícil definir la filosofía de Schopenhauer como enteramente determinista. Creo que escapa en algún punto a los límites de esta categoría. Prefiero no definirlo en ese sentido. Prefiero resistirme a ponerle una etiqueta en cuanto a la discusión entre determinismo o libre albedrío. Escapar a la voluntad de vivir es algo sumamente difícil. Renunciar a la voluntad de vivir es algo que ocurre excepcionalmente. Por algo los santos y los grandes artistas son bastante escasos. Renunciar a la voluntad de vivir, negar la voluntad, convertirnos como seres humanos en la autonegación de la voluntad, implica algo muy difícil, o requiere de algo muy difícil: la negación del individuo. A propósito de esto, quisiera leerles un pasaje maravilloso del Mundo como Voluntad y Representación. Schopenhauer abre esta pregunta, que está en la página 304 de la edición de Akal, con las siguientes palabras: ¿por qué justamente él? Cuando Schopenhauer dice él, se refiere a la persona que está en el presente, que está viva, y que por más insignificante que sea, tiene el privilegio de estar existiendo en este momento. Tiene el privilegio de que le pertenece el presente. Entonces, retomo la pregunta: ¿por qué justamente él, el que pregunta, tiene la dicha de poseer este presente precioso, fugaz, el único real, mientras que aquellos cientos de generaciones humanas, incluso los héroes y sabios de aquellos tiempos, se han hundido en la noche del pasado y por ello se han convertido en nada, mientras que él, su yo insignificante, existe verdaderamente? Esta pregunta es muy poderosa y me hace pensar en un momento o en una escena de la Odisea. Cuando Ulises u Odiseo desciende a los infiernos, se encuentra a Aquiles, que, como todos sabemos, ha muerto en la guerra de Troya. Ulises encuentra a Aquiles sumamente triste, apesadumbrado, y uno se preguntaría, ¿por qué Aquiles, quien ha conseguido la gloria de ser el más grandioso héroe en la guerra de Troya, estaría triste o apesadumbrado? La respuesta está en lo que le dice Aquiles a Odiseo. Aquiles le dice: preferiría ser un esclavo entre los vivos que un rey entre los muertos. Es decir, al individuo que está en el presente, por más insignificante que sea,
Le pertenece el ahora, el momento de estar vivo. A diferencia de aquellos que, aunque hayan sido reyes, aunque hayan sido héroes y hayan obtenido todas las glorias, se han precipitado ya en el abismo de la nada. ¿Qué nos dice esto de la condición humana? Esto nos dice que es muy difícil renunciar, como dice Schopenhauer, al individuo. Tan es difícil que preferiríamos ser esclavos entre los vivos que reyes entre los muertos. Por eso Schopenhauer dice que lo que realmente nos hace temer la muerte no es el dolor, sino la perdición del individuo. Todo lo que he dicho hasta ahora concuerda con la imagen de Schopenhauer como un filósofo pesimista. Y no hay manera de decir lo contrario. No obstante, a pesar de su pesimismo, no podemos desprender de su pensamiento una apología al suicidio, lo cual es muy curioso. Schopenhauer no solo no prescribe el suicidio, no solo no sugiere el suicidio, sino que lo condena. Y Schopenhauer condena el suicidio no por razones moralistas, sino porque considera que el suicidio, en vez de ser una renuncia a la voluntad de vivir, en vez de ser la renuncia que lleva a cabo el santo o el artista o quien se entrega a la contemplación estética desinteresada, es la caída en el individuo. El suicidio es la reafirmación de que somos individuos, de que no hemos intuido la voluntad o la inmensidad única e indivisible de la que todos somos parte. Creo que esto sería todo por hoy. Esto es una obra inmensa. Schopenhauer redactó una versión original y posteriormente agregó unos apartados cuyo propósito era expandir lo que había explicado en la publicación inicial. Muchísimas gracias por haberme escuchado y los espero en la próxima entrega de Logosomnia.